el oído a la palabra. Como quien, ¿te acuerdas cuando éramos chusmos y queríamos escuchar la conversación del otro? Que no se cayera una palabra. Nos queríamos enterarnos de todo, de todo, de todo. Bueno, ahora ya eso, ahora inclinamos el oído a lo que Dios dice, a lo que Dios habla. Gloria a Dios. No, porque ahora sabemos que eso realmente es de mucha utilidad para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer, hermanos, ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No, fíjese. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros estamos queriendo ir a un trabajo, a una dirección que el Señor nos va dando, que es la predicación del Evangelio fuera de la iglesia, fuera de estas cuatro paredes, ¿no? Y esto estamos hablando para aquellos que aman al Señor, que tienen un corazón agradecido y que quieren servir al Señor. El servicio al Señor no es obligación, pero cuando uno se compromete, tiene que hacerlo a la manera de Dios, porque para obtener buenos resultados tenemos que hacerlo a su manera. No es la manera del pastor, no es la manera del ministerio, esa es la manera del Señor. Entonces, si nosotros lo hacemos a su manera, vamos a tener sí o sí buenos resultados, porque Dios está comprometido en el asunto. Entonces, fíjese lo que la palabra del Señor nos hace saber a nosotros. El que hace pecados del diablo, ¿no? Nosotros antes éramos del diablo, pero ahora ya no lo somos más, ¿no? ¿Por qué éramos del diablo? Porque lo único que hacíamos era pecar, pecar y pecar. Desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, todo era pecar, ¿no? Pero ahora ya no somos más del maligno, ahora somos del Señor, porque el diablo peca desde el principio. Entonces nosotros vemos a Satanás. Satanás era, en el principio era Luzbel, no era el ángel que había creado Dios en la creación, en el principio de la creación de todas las cosas. Dios había hecho a Luzbel, el ángel más hermoso. Él era el guardián del trono de Dios. Y entonces Dios dice que lo miró un día a Satanás o a Luzbel y se encontró maldad en él. Se encontró maldad, fíjese. ¿Y la maldad cuál era? La maldad era que él quería ocupar el lugar de Dios. No, quería ser Dios sobre todas las cosas, destronando al Señor, destronando a Dios mismo. Entonces Dios vio la maldad que había en él y entonces lo sacó de allí, del lugar donde él estaba, pero no se fue solo, sino que se fue con 3 partes de los ángeles que estaban en el cielo. Fíjese cuánto él convenció, cuánto tiempo habrá llevado esta batalla, ¿vio? Porque a veces cuando hay divisiones dentro de la iglesia, esa división nace en un lugar, pero después se puede haber después de 2 o 3 años. ¿No? Pero ¿dónde se gestó la división? Allá, a lo lejos, en el tiempo. ¿No? Y así este querubín, este arcángel, ¿no? Se halló maldad en él. Porque ¿cuál era la maldad que había en él? ¿No? Y bueno, que él quería ocupar el lugar de Dios. Dios lo descubre y lo saca del lugar que le había dado, pero se van las terceras 3 partes del cielo con él. Y ellos ahora son espíritus encarcelados, ¿no? En lo profundo del infierno,
muchos de ellos hasta el día del juicio. Y otros principados y potestades quedaron sueltos y los demonios también quedaron en los lugares celestiales, donde nosotros batallamos contra ellos por medio de la predicación del Evangelio según el libro de Efesios. Amén. Entonces vemos que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y el diablo también, él, por ser un ser caído, pero a pesar de su caída, él sigue con su astucia, con su inteligencia para el engaño, para la mentira. No, él va edificando y fue edificando un reino, que ese reino existe hoy, el reino de Satanás. ¿No? Y él para ese reino se valió de aquellos ángeles querubines, vaya a saber serafines, ángeles que lo acompañaron a él cuando se levantó en contra de Dios. ¿No? Y él empezó a edificar hace millones y millones de años, empezó a edificar su reino. ¿No? Y a través de esa edificación él aumentó su maldad. Él empezó a designar, así como Dios designa también, ¿no? Como Dios tiene dirección, aquellos que le sirven a Satanás también tienen dirección. Ellos son dirigidos por Satanás. Y entonces empezó él a poner generales en su ejército, gobernadores, príncipes, autoridades, ¿no? Él empezó en este reinado, como vemos al principio en el caso de aquel hombre que levantó el primer imperio en la Biblia, ¿no? Que después de ahí creo que fue la Torre de Babel, pero también no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, que poderoso cazador en contra de Dios. Nimrod. Nimrod era una figura de Satanás. Como él fue formando una ciudad, un imperio, y a él designó, seguramente Nimrod, designó generales en su ejército, capitanes, tenientes y gobernadores en sus ciudades que él poseía. Y no solamente eso, él enseñó doctrinas donde se adoraban a los demonios, a los ángeles caídos, ¿no? Y de esa doctrina de lo que enseñaba Nimrod, dice que de esa copa tomaron todas las naciones del mundo. Esa se extendió por todo el mundo. Y entonces nosotros vemos que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Hasta que Jesús vino, el diablo era el dueño absoluto de todo. Él tenía potestad sobre todas las cosas. Pero la meta de Satanás siempre fue el hombre o la mujer, la creación de Dios. La creación más perfecta que Dios había hecho hasta ese momento fue el hombre, la mujer. No había una edificación tan hermosa y perfecta como el hombre. Entonces Satanás pensó que Dios lo iba a juzgar a él por medio de esa creación. Pero Dios se tenía reservado una nueva creación que era nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces Satanás, como no conocía el plan de Dios, porque Satanás no puede conocer el plan de Dios, no tiene la capacidad para entenderlo, ¿no? Porque él es un ser bruto en el entendimiento, pero es poderoso, ¿no? En hechos de maldad. Entonces él ignoraba el plan de Dios y pensó que Dios iba a llevar su plan con Adán, pero fue con Cristo, era Cristo el instrumento. Pero mientras tanto, el diablo desde su caída hasta la venida de Cristo y aún hasta hoy, él empezó a construir para sí mismo un reino muy poderoso, ¿no? Y la meta eran los hombres, y entonces lo que tenía que hacer Satanás era meterse dentro del hombre, así como Dios se metía dentro del hombre. Pero Satanás no puede poseer el espíritu del hombre, pero sí puede poseer el cuerpo del hombre. Y entonces Satanás, a través de ardides,
de la brujería, de la hechicería, del espiritismo, del umbanda que conocemos, de toda clase de religiones paganas, donde se sacrificaban a los ídolos, se sacrificaban a los demonios, la gente se entregaba a esos cultos satánicos y los demonios entraban y salían de los cuerpos como querían. Y entonces muchos príncipes, muchos reyes que vinieron a este mundo se entregaron, hicieron pactos contra Satanás, y Satanás les mandaba a hacer la guerra, nación contra nación, reino contra reino, siempre sufriendo los más pobres. La gente más necesitada era lo que más. El amor al dinero, el Satanás se introdujo en la política, ¿no? Y en la política es algo muy sucio, muy asqueroso, donde de todos los bandos que usted la mire es siempre la misma porquería, la política, ¿no? Los hombres se corrompen por medio de la política, se hacen malos, se hacen insensibles, no les importa el pobre, lo único que les interesa es el bolsillo de ellos nada más, y el poder que puedan obtener. Pero para eso ellos tienen que hacer un pacto con Satanás. Entonces Satanás fue edificando ese reino. Y en cada país él fue poniendo un gobernador. Entonces vemos a Daniel orando 3 veces por día y dice que Dios tardó 21 días en contestar su oración. Y le dice el ángel que él había sido impedido durante 21 días por medio del rey de Persia y de Media. No podía él venir porque estaba impedido, no de traerle la respuesta de la oración, no porque tenía impedimento. Entonces nosotros vemos por medio de eso, vemos cómo Satanás puso gobernadores, puso ángeles poderosos que tienen controladas las naciones de la tierra, no a los hombres de esas naciones. Y Satanás siempre fue el originario de las guerras, no de las guerras del Antiguo Testamento, de los persas, los diferentes pueblos del Antiguo Testamento estaban en guerra unos contra los otros, y eso Satanás hacía desastre. Pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para deshacer. Antes que Jesús viniera, el diablo hacía lo que él quería. Se metía dentro del hombre y él ocupaba el lugar central. Lo gobernaba al hombre y lo hacía hacer cosas que eran en contra de la naturaleza de Dios, en contra de la moral y de la ética de Dios. Y todo venía por Satanás. No. Solamente el pueblo de Israel estaba protegido por Dios, en tanto y en cuanto ellos obedecieran a la voz de Dios, en cuanto y en tanto ellos se rindieran a lo que Dios les mandaba hacer, porque si no, caían en las manos del enemigo, y el enemigo lo tenía como esclavos a ellos, ¿no? Como pasó 400 años en Egipto, y después también 70 años en Babilonia, como los judíos fueron esclavizados muchas veces en su historia por causa del diablo, pero porque ellos se alejaron de Dios, no siguieron al Señor. Pero acá la palabra del Señor dice en el 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Creo que hubo un principio para el diablo, pero también va a haber un final para él. Así como hubo un principio, va a haber un final. Pero Jesús no tiene principio. Él no tiene principio. Él siempre va a ser y fue y será. Pero Satanás tiene un principio y tiene un fin señalado por el Señor. Y dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahí en Isaías 61, en el versículo 1 creo que es, si usted me quiere acompañar leyendo la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es dulce al paladar. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas
a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la casa, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Gloria a Dios. Entonces, que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Hubo un día en que vino el Hijo de Dios en carne. Tomó un cuerpo humano y se encarnó. El Espíritu Santo lo concebió en el útero de una mujer y nació allí un niño llamado Jesús, ¿no? Que significa Salvador. Y ahí fue el principio de la derrota de Satanás. ¿No? Y Satanás fue en contra de ese nacimiento, como en el caso de Moisés, ¿se acuerdan? Cuando el faraón mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y Herodes también fue detrás de ese Satanás, ¿no? A través de Herodes fue detrás de ese niño que había nacido, ¿no? Y matando también a los niños de la época en que Jesús nació. No, pero el Señor lo liberó a Moisés y lo liberó también a Jesús de esa muerte. Como nos liberó a nosotros también, amor. Él nos liberó de la muerte y de la condenación eterna. Gloria a Dios. Y eso tiene un propósito, así como ellos fueron libertados, uno para liberar al pueblo de Israel y el otro para liberar a toda la raza humana de la muerte, ahora también nos liberó a nosotros de la muerte para que cumplamos una función, que es lo que dice Isaías, que acabamos de leer. No, Él nos liberó para proclamar. No, dice, me han enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Entienden? A los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos la apertura de la cárcel. Fuimos salvados de la muerte, de la condenación eterna para un propósito. No solamente para salvarnos del infierno y de la condenación eterna, sino para hacer una tarea, para predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces vino Jesús, Él se instruyó en la palabra, no se capacitó en la palabra, y Él, para poder servir al Señor, tenemos que seguir los pasos que Jesús dio. No, bueno, Él se instruyó, a los 12 años lo vemos que Él crecía en edad, en conocimiento y en sabiduría de la palabra, el Señor Jesús. Pero aún teniendo el conocimiento y la sabiduría de la palabra, no estaba en condiciones de servir a Dios todavía. Tenía que cumplir 30 años y a los 30 años Él recibió la llenura del Espíritu Santo en forma de paloma, dice, ¿verdad? Y bueno, y ahora nosotros también no podemos servirle al Señor sin la llenura del Espíritu Santo, como hablaba el hermano. El Espíritu Santo no es poca cosa, no es algo relativo, es algo vital en nuestra vida. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿No? Y eso, todos podemos alcanzar eso. Antes los pastores nos enseñaban que para recibir la llenura del Espíritu Santo, nosotros teníamos que meternos en oración y ayuno, y hasta que el Señor no nos liberaba, no nos llenaba del Espíritu Santo, nosotros nos salíamos del ayuno y de la oración. ¿No? Y ayunábamos y nos encerrábamos 2 o 3 días ayunando y orando porque queríamos ser llenos del Espíritu Santo, porque esa era la condición que la iglesia ponía para servir a Dios. Hoy cualquiera sirve al Señor. Hoy cualquiera habla la palabra del Señor. Sí, usted no lo escucha hablar en lengua nunca. No lo escucha ser renovado por el Espíritu Santo jamás. Pero hablan y aconsejan y le dicen a usted cómo usted tiene que vivir esta vida nueva, cuando ellos no tienen el poder para hacerlo. Porque cuando tenemos el poder para vivir esta vida, cuando recibimos el Espíritu Santo y la llenura
del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Entonces Jesús fue lleno del Espíritu Santo y lo primero que le pasó, dice que lo llevó el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese usted, para ser tentado por el diablo lo tentó, no para que él no pudiera cumplir la voluntad de Dios, porque Dios tenía un propósito con él. Jesús sabía la voluntad de Dios en su vida. Él la sabía porque él ya la había encontrado en la palabra de Dios, en lo que él había leído, que el Mesías iba a predicar el Evangelio del Reino y que iba a sanar a los enfermos, que iba a libertar a los oprimidos. Él sabía todo con respecto al Mesías, ¿no? Y que después iba a ser muerto. Y él fue obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Ahora usted todavía no descubrió por medio de la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que a usted espera? Yo hace rato ya encontré, ¿no? ¿Cuál es la vida que Dios preparó para mí? ¿Y cuál es la vida que Dios preparó para usted? Usted tiene que haber encontrado. Y ahí entra lo que hablaba la hermana Norma. Cuando nosotros encontramos, ¿no? Entendemos cuál es la vida que Dios preparó para nosotros, tenemos que alinearnos, no de una manera que todo caiga perfecto allí. La voluntad de Dios, la llenura del Espíritu Santo, ¿no? La obediencia hasta la muerte, ¿no? Todo eso tiene que ir en una sola hilera y tiene que caer cada parte como los escalones de la escalera, lo vamos a ir subiendo y en la medida que lo vamos subiendo vamos alcanzando, ¿no? Que se cumplan en nosotros las voluntades de Dios. Primero el nuevo nacimiento, ser salvo, nuevo nacimiento, el bautismo, después seguimos con la llenura del Espíritu Santo y después recibimos el poder del Espíritu Santo y así se van cumpliendo, nos vamos alineando nosotros para poder servir al Señor en donde Él nos puso. Y nosotros encontramos después que todo eso estaba escrito en la palabra. Esa manera, esa delineación, ¿no? Que Dios la estableció, no la estableció para algunos sí, para otros no, para todos estableció lo mismo en cuanto al servicio, a predicar el Evangelio, a proclamar las nuevas nuevas. Todos tenemos que ir por la misma línea, digámoslo así, y todos vamos recibiendo lo mismo. Pero aquellos que realmente quieren, aquellos que verdaderamente lo anhelan, aquellos que quieren ser agradecidos con Dios por la salvación, por la cual Él nos salvó, entonces nosotros vamos uno detrás del otro en fila y vamos recibiendo todo lo que necesitamos para poder cumplir con su propósito. Entonces dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Ahora fíjense que el diablo era el rey de este mundo. Él gobernaba en el cielo, gobernaba en la tierra y gobernaba debajo de la tierra. Todo potestad, todo demonio, todo principado estaba bajo sujeción de él. Aún la muerte es la aliada de Satanás, dice la palabra del Señor. Pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Alabado sea el Señor. Y ciertamente que Él lo hizo. Él, por medio de la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, Él deshizo las obras del diablo. Ese imperio que el diablo había construido durante millones y millones de años, no, Jesús lo deshizo por medio de la obediencia, por medio de la predicación. Ahora los hombres que Satanás tenía cautivos en el pecado, ahora los hombres y mujeres que habían sido poseídos por demonios y principados, ahora por medio de este Jesús han sido liberados. ¿Cuándo han sido liberados? Cuando vino Jesús y los liberó. El instrumento de Dios para la liberación de las almas del cautiverio, del reinado de Satanás, en el tiempo de Jesús el instrumento fue Jesús. Pero siguieron creciendo hombres y mujeres. Y ahora, ¿cómo van a ser aquellos que van naciendo, que van creciendo? Porque en la medida que van creciendo y van naciendo, Satanás se adueña de su cuerpo, de sus mentes, y lo lleva cautivo a vivir una vida miserable, ¿no? ¿Y quiénes son los instrumentos para que ellos sean libertados? Nosotros, la iglesia. Por eso está la comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Al que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado.
Jesús vino a deshacer las obras del diablo. No, Él vino a deshacer aquel reinado que Satanás que había creado, que había edificado. No, que Jesús vino y lo deshizo completamente. Y el poder que tenía Satanás ya no lo tiene más. Todavía lo tiene sobre aquellas personas que no recibieron el Evangelio, ¿no? Pero sobre nosotros ya no tiene poder Satanás, sino que ahora nosotros somos cabeza, ¿no? Porque el Señor nos puso por cabeza sobre todo principados, sobre todas potestades en los lugares celestiales. Ahora nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús para echarlos afuera a lugares secos y vacíos. Deshacer toda obra de Satanás nosotros podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Siempre siguiendo la línea, siempre ir acomodándonos detrás del Señor, siguiendo porque nosotros no podemos llevarle la liberación a las almas que están en este mundo a la manera de nosotros, tiene que ser a la manera de Dios. Si queremos tener resultados, buenos resultados en nuestra vida cristiana, tenemos que aprender que tiene que ser a la manera de Dios. Entonces vamos a tener buenos resultados, van a pasar 2 años, vamos a entrar en la edad adulta, en la edad de la vejez, y vamos a respirar con gozo y alegría de haber hecho un trabajo que realmente ahora nos lleva a descansar. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Jesús vino y deshizo las obras del diablo. Volvamos ahí a Isaías 61, del 1 al 5, hermano. Ahora Dios te está invitando a ti y me está invitando a mí a que vayamos y deshagamos las obras de Satanás. 61 era, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Ahora Dios quiere que usted y yo nos rindamos, porque Él nos dio ejemplo a nosotros de cómo podemos nosotros deshacer las obras del diablo. Nosotros no vencemos a Satanás, Jesús lo venció. Nosotros humanamente no lo podemos vencer, de ninguna manera, pero nosotros vivimos en la victoria que Cristo obtuvo sobre Satanás. Porque la victoria la tuvo el Señor. Amén. Y dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. Y ahora está dentro de nosotros. Antes era sobre, pero ahora está dentro de nosotros. ¿Qué está dentro de nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre, pero ahora está dentro. Fíjese las proezas que hacían los siervos del Señor cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos. No podía entrar en ellos todavía, pero ahora está en nosotros. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en Lucas 4, 18 y 19. Si algún hermano me puede leer, por favor. Entonces, lo primero que tenemos que tener seguridad para hacer esta tarea de la predicación para las almas es considerar si el Espíritu del Señor está dentro de nosotros. ¿Qué comunión usted tiene con el Espíritu del Señor? ¿Es guiado usted por Él? ¿Se deja guiar por el Espíritu Santo? No, todo eso tenemos, porque la tarea no es de cualquier forma. Tenemos que hacerlo a la manera del Señor. No es salir a predicar a la calle nada más. Tiene que haber un proceso interior en nosotros para poder hacer la tarea y después llenar este lugar de almas. ¿Entiende? Y las almas que ganemos van a permanecer hasta que Cristo venga. Amén. ¿Alguien encontró, hermano? 18 y 19. Sí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén, gracias, hermano. Y ahí está hablando el Señor mismo, ¿sí? Amén. Dios. Y ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. No, y por eso Pablo viene en la amonestación de la palabra de Dios, dice, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis la profecía, dice el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué no? Muchos pasan horas y horas en la calle y no pueden ganar un alma.
Pero cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, las almas solas van a venir. ¿No? Vamos a salir, por supuesto, a la calle, pero cuando uno es lleno del poder del Espíritu Santo, la persona se siente atraída como el clavo hacia el imán. Se siente atraída y entonces nosotros le hablamos y esa persona entrega su vida a Cristo. ¿No? Alabado sea el Señor. Y entonces dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Creo que Pedro dice que la unción misma, ¿no?, que está en nosotros. ¿Alguien me puede buscar? Juan, sí, gracias, hermano. Vamos a leer ese pasaje. Hay una unción, hay algo que Dios nos dio a nosotros, pero ahora nos miramos, nosotros individualmente, y nos preguntamos, ¿tenemos la unción o no tenemos la unción? Y necesitamos la unción, necesitamos el Espíritu Santo en nosotros, reinando en nosotros, gobernándonos a nosotros, y necesitamos la unción, porque Él dice, porque me ungió Jehová. Me ungió Jehová. Eso podemos leerlo, amado del Señor. En Juan, dijo hermana Norma, ¿no? Mientras que lo busca, vamos a leer ahí. 2:20. Nosotros tenemos la unción del Santo y conocer todas las cosas. Dios, tenemos la unción del Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Usted, mírese usted mismo. Ahora usted, fíjese, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Y si tiene el Espíritu Santo, ¿por qué no es guiado por Él? Porque el Espíritu Santo, ¿para qué se nos dio a nosotros? Se nos dio para hacer la tarea, para predicar las buenas nuevas, para abrir las puertas a los que están encarcelados, para desatar toda ligadura. No, para eso se nos dio el Espíritu Santo. No individualmente, se nos dio el Espíritu Santo para que nosotros oremos por los enfermos y los enfermos sean sanados, para que se nos dio el Espíritu Santo para que oremos con aquellos que tienen demonios y principados y potestades dentro. Un hombre tenía 2000 demonios en su cuerpo y Jesús, con la unción que él tenía, lo liberó. Usted pregúntese, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Bueno, y entonces cuando usted dice que usted tiene el Espíritu Santo, tiene que tener cuidado con eso, porque no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. No, si yo digo que tengo el Espíritu Santo, entonces tengo que llevar una vida en santidad, en temor hacia el Señor. No, el Espíritu Santo me va guiando, me va llevando, ¿no?, a hacer aquella tarea que tenemos que hacer. Por eso, hermana, esto es individual. Usted tiene que buscar la llenura, hermano, tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo, no con ansia, como cuando usted tiene sed, busca agua para saciarse, bueno, algo así. Ahora nosotros, en esta gracia, nosotros no lo buscamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya lo hemos recibido. Amén. ¿Cómo lo recibimos el Espíritu? Por la fe. Por la fe creemos que hemos recibido el Espíritu Santo. Y por la fe creemos que hemos recibido su poder. Pero ahora esa fe sin obra está muerta. ¿Cuál es la evidencia de que usted recibió el Espíritu Santo? El hablar en otras lenguas, dice la palabra del Señor. Y hay otras evidencias, por supuesto, pero la primaria, la señal primaria es el hablar en otras lenguas, según está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, y en otra parte del libro de los Hechos también. Y entonces dice, me ungió Jehová, heme enviado a predicar buenas nuevas, y no nos envió el Señor a nosotros. Marcos 1:38 podíamos leer, hermano. Marcos 1:38. Alabado, ¿está entendiendo usted, hermano? ¿Se está aburriendo? Es algo maravilloso saber, porque muchas veces usted va a la iglesia y no tiene dirección. Le hablan del amor de Dios y le dan muchas cosas que no está mal, pero tener dirección para su vida es algo muy, pero muy importante, porque nos va dando un rumbo esa dirección, nos va haciendo entender para qué Dios nos salvó, para qué estamos en este camino.
¿Por qué no vivimos la vida del mundo? Entonces, por medio de la elección, podemos entender, por esto, había sido que por esto es. Dijimos, ¿cuánto, Marcos? Sí. ¿Alguien encontró, hermano? Él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Dios, tenemos que predicar. Tenemos que predicar. La iglesia, cuando yo llegué hace 45 años atrás, la iglesia predicaba en la calle. Lo que hacen los testigos de Jehová hoy lo hacía la iglesia. Por eso se levantaron las iglesias en la zona. No, por todos lados salíamos, recibíamos de la gente agua podrida de la zanja. Nos tiraban con fruta podrida, con huevo. Cuando hacíamos culto en las iglesias, en aquel tiempo teníamos techo de chapa y tiraban piedras, pero después de eso que tiraban piedras venían y se convertían y ellos mismos contaban cómo Dios lo había salvado a ellos. ¿No? Y se hacía campañas y la iglesia estaba activa por las almas. Hoy estamos activos por otras cosas. Hoy buscamos otras cosas, no buscamos las almas. Pero las otras cosas no tienen importancia. Nosotros tenemos que entender que a lo que Dios busca son las almas de los hombres, de las mujeres, de los niños. Eso es lo más importante para Dios. Por eso Jesús vino y dio su vida por las almas que Dios puso dentro de las personas. Lo demás es secundario. Y ocuparse en la danza, y ocuparse en el coro, y ocuparse, todo eso está bien. No digo que no está mal. Uniones de hermanas y escuela dominical, todo eso está bien, pero si dejamos el ganar las almas, que es el trabajo primario de la iglesia. No, usted tiene que ganar almas para el Señor. Usted tiene que entender que cada vez que usted anda por la calle, en su trabajo, donde esté, y se le acerca una persona es porque Dios se la acercó, para que usted le hable de la salvación. Pero ¿hace cuántos años que usted no le habla a nadie? La iglesia nos cerró en 4 paredes a nosotros. Le tenemos miedo a la gente, nos escondemos de los pecadores. No, cuando ellos sufren donde están, ellos padecen donde están, el diablo sigue haciendo su trabajo, aunque fue derrotado. Él sigue destruyendo la vida de los hombres y de las mujeres. Él ahora se levanta de una manera terrible, más despiadada. Nosotros vemos por la televisión cuántas mujeres son muertas, no por hombres que no tienen control de sí mismos. No cuántas mujeres engañan a sus maridos por plata. Y tantas cosas se ven. El diablo todavía sigue haciendo su operación. El diablo todavía se sigue metiendo dentro de los cuerpos de las personas. Y el diablo le está llevando a la gente a no creer en Dios. Porque no hay una iglesia que lo pueda dar a conocer a Dios a través del carácter, a través de la forma de ser de los cristianos. Nosotros los cristianos somos más malos que el diablo mismo. Estamos llenos de malos pensamientos, de malos sentimientos, respondemos mal, tenemos una cara malísima, no transmitimos el gozo y la alegría del Espíritu Santo. Pero ese no es lo que Dios busca de nosotros. Dios busca otra cosa de nosotros. Dios busca que nosotros manifestemos la vida del nuevo hombre, no para que las almas se acerquen a Dios. ¿Cómo se van a acercar las almas a Dios? Cuando se acercan a nosotros, cuando el vecino se acerca a nosotros, cuando nosotros le respondemos con amor y con amabilidad. ¿No? Y bueno, estamos en este mundo. Jesús también estuvo en este mundo, pero Él vino a deshacer las obras del diablo. Y nosotros estamos en este mundo ¿para qué? Para seguir deshaciendo las obras del diablo. Nosotros no vamos a permitir que el diablo siga avanzando de la manera que lo está haciendo. Nosotros no tenemos que ir y batallar abiertamente contra el diablo como hacen algunas iglesias que van y hacen movimientos cristianos, caminatas y protestas. No, la luz resplandece en medio de las tinieblas. La luz tiene que resplandecer, así como cuando resplandece el sol en el amanecer de cada día,
Así nosotros cuando despertamos tenemos que resplandecer la luz de Cristo para hacer retroceder las obras del diablo. Pero si nosotros nos dejamos llenar la cabeza, si nosotros les permitimos que nuestro corazón se llene de pensamientos y sentimientos que antes teníamos, que nosotros dimos por crucificados, muertos y sepultados, en vez de transmitir la luz de Cristo, vamos a seguir transmitiendo la sombra de Satanás o el reflejo de Satanás en nuestra vida, aún siendo hijos de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Tenemos que velar por nuestra salvación. Tenemos que llevar verdaderamente una vida espiritual. Tenemos que llevar una vida de oración, una vida de separación, para que Dios nos use. Que Dios no nos use es el mayor fracaso que un hijo de Dios tiene, es que Dios no le use. Es terrible eso. Y usted sabe que la herencia que nosotros vamos a recibir en los cielos es por cuánto Dios nos usó a nosotros. Por la obra que Dios hizo a través de nosotros. Amén, hermano. Gloria al nombre. Dijimos Marcos 1:38, ¿verdad? Entonces Jesús, fíjese, teniendo el Espíritu Santo, el Señor Jesús, teniendo la unción del Padre, teniendo Él el conocimiento de la palabra del Señor, sabiendo la voluntad de Dios para su vida, Él dice, vamos a los lugares vecinos. Porque Él sabía que esa era la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que predique también allí. No, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y nosotros vemos, según la narración bíblica, cuál era la obra del diablo cuando vino Jesús. Y bueno, había mucha gente ciega, había muchos leprosos en aquel tiempo, paralíticos, ¿no? Mucha gente enferma, la mayoría de la gente en Israel estaba enferma. Eso era todo producto del pecado, porque ellos se habían desentendido de Dios, y el pecado produce muerte, y el pecado produce, dice, corrupción en el cuerpo se corrompe por causa del pecado. No, porque lo que el hombre sembrare, eso segará, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros se tiene que cumplir lo otro. Ningún mal tocará tu morada, dice. Ningún mal tocará tu morada. ¿Qué enfermedad ni qué enfermedad? Yo estoy con el Señor. Y si nosotros estamos con el Señor, ninguna enfermedad llegará a nuestro cuerpo físico. No, y si cuando llegue le echamos enseguida. No le permitimos estacionarse ahí, sino que le reprendemos en el nombre de Jesús y el Señor va a hacer la obra. Amén, hermano. Entonces, fíjese, ahora este espíritu también lo tuvieron los discípulos del Señor. Ellos también predicaron por todos lados la palabra del Señor. Iban a otros pueblos, iban a otras ciudades, le predicaban a todo aquello que se encontraba. Entonces, el diablo tenía a la gente ciega, sorda, paralítica, enferma, leprosa, y vino Jesús y lo sanaba a todos. No dice que sanaba a alguno en la Biblia, dice que lo sanaba a todos. Digo, porque Él vino para deshacer las obras del diablo. Vino para deshacer las obras del diablo. Y ahora nos toca a nosotros. Por eso Él nos dio a nosotros su vida. Él nos dio a nosotros su poder, para que nosotros sigamos en nuestra época, en este presente siglo malo, los agentes o los instrumentos que Dios usa para deshacer las obras del diablo somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia del Señor. ¿Y qué es la iglesia del Señor? El cuerpo de Cristo. ¿Entiende, hermano? Pero para eso hay que tener, como dice la hermana, tenemos que meternos en fila en la voluntad del Señor. Tenemos que ir alcanzando cada paso o cada, ¿cómo se dice?, requisito que se necesita para llegar a... ¿Y cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuántos años hemos desperdiciado? Pero porque no había enseñanza, no había instrucción. Los pastores que a nosotros, que levantaron las iglesias, eran hombres que no sabían leer ni escribir. Pero ahora Dios levantó hombres y mujeres
¿no? Que nos traen el conocimiento, el entendimiento de las Escrituras. Ahora estamos más avanzados que antes, pero el resultado es menos que antes. Cuando tendría que ser más que antes, es menos. Por eso yo le animo, hermano, amado, hermana amada, revístase de ese amor con que Cristo le ganó, para poder servirle al Señor, ganando almas. No todos vamos a salir a la calle, pero todos tenemos que ganar almas, porque hay muchos que no van a poder por el horario de trabajo, pero Dios le va a poner en su trabajo una compañera de trabajo, en los estudios, le va a poner en su escuela personas para que usted le pueda predicar a Cristo, no en donde usted esté. No todos vamos a salir a la calle a predicar, no solamente aquellos que están llamados para eso, aunque todos estamos llamados para predicar, pero para poder salir a la calle hay que recibir el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo, porque no es poca cosa salir a la calle a predicar. Estamos entrando en el terreno de Satanás y nosotros tenemos que estar revestidos del poder de Dios para que no recibamos ninguna represalia. Amén. Todo tenemos que hacerlo conforme el Señor nos va enseñando. Amén, hermano. ¿Está entendiendo usted, hermano? Hermana, ¿está entendiendo usted? Gloria al nombre del Señor. Es necesario que usted entienda estas cosas. Tiene que entender estas cosas. No puede no entenderlas. El Señor le dio una capacidad a usted y a mí para entender. No, antes no entendíamos nada, pero ahora Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo, abrió los ojos para que nosotros entendamos su voluntad perfecta y agradable. ¿Cuántos lo creen a eso? Y yo sé quién entiende y quién no entiende. Yo lo sé perfectamente porque el Señor me lo muestra a mí a eso. Ya cuando usted abre su boca, usted ya está dando a entender cuánto el Señor le dio a entender a usted. Cuando usted da una opinión, ya estamos entendiendo cuánto el Señor le da a entender a usted. Y usted es responsable de lo que Dios le hizo entender. Y por eso usted va a dar cuenta delante del trono de Cristo. Porque eso no va a quedar sin recompensa o sin castigo, una de las dos. Damos gracias al Señor, hermano, por esta palabra. Entonces mañana vamos a seguir con el tema, pero viéndolo de otro lado. No, nosotros ahora tenemos que entender, miramos nosotros en el espejo que es la palabra del Señor, y tenemos que ver y preguntarnos, ¿hemos recibido la unción para predicar? Y entonces usted va a decir amén, si es que lo recibió. La unción se recibe por la fe. Por la fe, todo se recibe por fe. Usted no tiene que ayunar y orar para recibir la oración, la unción, perdón. Usted tiene que creer y después va a ayunar y orar. Va a ayunar y orar para poder hacer lo que hay que hacer. Es el ayuno y la oración nos habla porque nosotros tenemos mayor comunión con Dios, con el Espíritu Santo, ¿no? Porque necesitamos debilitarnos en nuestra carne humana para fortalecernos nuestro espíritu en el hombre interior, así hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado. Le invito a ponerse de pie, hermano amado. Hermana, gracias le damos al Señor por su palabra. Alabado sea el Señor, gracias por el hermano que nos visitó en este día. El Señor bendiga su vida. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, estamos por comenzar una tarea en este año de poder predicar el Evangelio en el barrio y también alrededor del barrio. Tenemos una deuda de amor para con las personas, ¿no? Entonces, aquellos que quieran servir al Señor, dispongan en su corazón ser llenos del Espíritu Santo. Lléname con tu poder, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Yo quiero predicar, quiero traer almas a tus pies. Quiero que las almas que están sufriendo en el mundo, los que están allí con los matrimonios destruidos, con los hijos en la delincuencia o en la droga, Señor, yo quiero hablarle de ti para que ellos sean salvos. Amén, hermano. Entonces, no dejen caer esta palabra. Por esta palabra que ustedes han escuchado en esta noche, ustedes ya son responsables delante de Dios. Y por esta palabra ustedes darán cuenta, como nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios algún día. Porque ustedes no le van a poder decir al Señor, Señor, a nosotros nadie nos habló de estas cosas. Nadie nos habló de ser llenos del Espíritu Santo para poder ganar almas. Nadie nos habló.
Y el Señor le va a decir, no, no es así. Yo sé que te hablaron de estas cosas y usted no hizo caso. La dejó ir a esa palabra como si nada, sin ninguna importancia. Y entonces va a tener pérdida en su herencia. No va a poder ver a Cristo nunca. No va a recibir un cuerpo resucitado conforme a la gloria suya nunca. No va a estar en las bodas del Cordero jamás. Fíjese, y hay muchas pérdidas. Uno no va a recibir una corona para reinar con Cristo. No va, como dice, se va a cumplir lo que dice en el capítulo 7 de Apocalipsis, que dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y por qué lloran los que están en el cielo? Porque perdieron el privilegio. Perdieron el privilegio de reinar con Cristo, perdieron el privilegio de llegar a ser la esposa del Señor. Vamos a orar, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta noche. Hemos oído tu palabra. Señor, estamos siguiendo tu dirección. Señor, como dijo tu sierva, Señor, no son las multitudes de las palabras, Señor, lo que hacen que las cosas se realicen, sino que la disposición del corazón, Señor. Señor, y nosotros queremos disponer nuestro corazón para servirte. Señor, ayúdanos, Señor, para que cada día, Señor, vengamos a tu presencia, Señor, a buscar esa llenura, esa unción que necesitamos. Señor, danos la palabra que va a salvar del infierno y la condenación eterna a las personas que están camino a ella, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, revístenos de tu poder, revístenos de tu sabiduría, Señor, para poder hablarle a las personas, Señor amado. Que nunca retrocedamos frente a esa responsabilidad que tenemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, que podamos sacar de las cárceles a aquellos que están encarcelados, que podamos liberar a aquellos que están atados, que podamos sanar a aquellos que están enfermos. Señor, ayúdanos, Señor. Sin ti no lo podemos hacer, pero con tu ayuda todo es posible, Señor amado. Oh Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, te rogamos en el nombre de Jesús, que tú, Señor, nos uses para tu gloria y para tu honra, Señor. No queremos, Señor, ser un árbol sin fruto, Señor amado. Queremos llevar mucho fruto para ti, Señor amado. Queremos llevar muchas perlas para ti en nuestra corona, Señor amado. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, llénanos con tu poder. Señor, revístenos de tu poder, renuévanos con tu Espíritu Santo cada día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Gracias te doy, Señor, creyendo, Señor, que tú lo harás. Señor, me despido de ti y de los hermanos. Te pido que los acompañes de regreso a sus hogares, que los guardes en el camino de todo hombre malo y perverso, de toda trampa oculta del diablo. Señor, que tú le bendigas, que los protejas, Señor, hasta llegar a sus hogares, Señor, encontrarse con sus parientes, con sus familias y predicarle el Evangelio a ellos también, Señor. En el nombre de Jesús, llena con tu poder la iglesia, llena con tu Espíritu Santo y fuego, Señor. Señor, que los hermanos puedan sentir, Señor, el fuego de tu poder en su vida. En el nombre de Jesús.